¿Qué tal, amigos de redes sociales? Te saluda tu amigo Alejandro Barrón en este tu primer programa de 2025. Y antes de empezar con todo este breviario cultural, quiero comentarte y quiero decirte, recibe un fuerte abrazo, los mejores deseos, que todos tus anhelos, todos tus deseos y que todo lo que tú hayas planificado para este 2025 se haga realidad. Que tengas mucha salud, por supuesto, salud, amor, trabajo. El dinero viene solo, trabajo. Pero sobre todo, no dejes de ser feliz. La felicidad es el alimento del alma, es donde todos los seres humanos debemos de estar ahí y comprender que no debemos deshumanizarnos. Si hoy, en estos últimos años, hemos puesto voz a todos esos animalitos o todas esos seres vivos que no tienen una voz para manifestarse, así como lo hicimos con ellos, volvamos a hacerlo con nosotros como seres humanos. Humanicémonos y tratemos de ver al compañero, a la compañera, a todos los demás que están a nuestro lado, porque también son seres vivientes y son seres pensantes. Sin más preámbulo, quiero comentar contigo la importancia de la colegiación de los abogados postulantes. ¿Por qué es importante y relevante que tengas que pertenecer a un colegio de abogados, a una barra de abogados, a una asociación nacional de abogados? ¿Por qué nosotros, los abogados postulantes, tendríamos que necesariamente incorporarnos a alguno de estos organismos? Para hablar de este y muchos otros temas más, se encuentra conmigo el presidente de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, Asociación Civil de Abogados de la Ciudad de México, de todo el país y por supuesto también internacional, el doctor Carlos César Guzmán, a quien le doy la más cordial bienvenida a este tu programa con la ley en la mano oficial, y hacemos patente la felicitación a todos, amigo. Gracias, mi estimado Alejandro Barrón, por la invitación a varios de nuestros integrantes de esta barra latinoamericana, deseándole a todo tu auditorio que este año 2025 sea de mucho éxito, que haya salud, trabajo, nuestros mejores deseos hoy y siempre para todos y cada uno de ustedes. Muy bien, fíjate que, Carlos, ¿por qué? ¿De dónde nació, de dónde llegó esa idea, esa luz que te dijo ahí, oye, vamos a hacer una barra, vamos a conformarnos, vamos a conjuntarnos, diversos abogados y vamos a ver que esto, uno, que nazca, dos, ya nació, ahora vamos a hacerlo crecer? ¿De dónde viene esta idea, Carlos? Mira que haciendo remembranza en la Universidad Nacional, de la cual soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, un grupo importante de compañeros de trabajo docentes, nos reunimos con el propósito de plantear ideas que pudieran dar beneficio a la comunidad jurídica, debido a que existen ya colegios de abogados y barras que han sido importantes baluartes en diversos ámbitos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, Aragón estaba como muy desprotegido en ese sentido y estábamos un poco aislados de esta parte fundamental de la capacitación, la actualización, la colegiación, la certificación, y decidimos platicar, buscar el momento idóneo para poder aterrizar las ideas, y fue en el año de 2019 que afortunadamente varios compañeros de la Universidad Nacional, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad del Valle de México, de la Universidad ISEL y otras, que dieron la idea y el paso para crear y empezar a fomentar en nuestra comunidad, no solamente jurídica, sino también se agremiaran peritos relacionados con el ámbito de nuestra ciencia, y dar la oportunidad también, porque creo que ese es uno de los puntos fundamentales hoy en día del magno proyecto, dar la oportunidad
los estudiantes de que conozcan lo que son los colegios, que son las barras, y que para ellos fundamentalmente la parte de la capacitación, la actualización que es de vital importancia, les permitimos que ingresen. Por lo tanto, veíamos así muy lejano que el proyecto en poco tiempo pudiera internacionalizarse. Afortunadamente hoy en día esta barra ha crecido exponencialmente en 5 años de trabajo. Tenemos 10 delegaciones estatales, tenemos 4 delegaciones internacionales y seguramente en este año pues van a sumar más delegaciones en México y otras en el extranjero. Oye, ¿y por qué no? Comentas, ya existían barras, ya existían colegios de abogados. ¿Por qué no, si su proyecto era por qué no sumarse a uno de esos proyectos que ya existían, que ya tenían un camino hecho y recorrido? Lamentablemente existe mucho ego y existen algunos colegios que son algo elitistas. Ya en su momento pues se pretendió ingresar y trabajar con algunos de ellos. Lamentablemente muchos de los grupos que se conformaron y que fue lo que dio el paso, la pauta para crear la barra latinoamericana, es precisamente la exclusión, se hicieron grupos de café, grupos muy particulares, muy exclusivos, que no le dan oportunidad de ingresar a todos los abogados. En el caso de la barra latinoamericana, hemos constituido una asociación civil plural y existen de diversas universidades, inclusive de las que hoy en día pues tienen sus colegios de antaño, se han sumado a la barra latinoamericana precisamente porque han visto esta apertura, porque no discriminamos, porque damos oportunidad en equidad de género para ocupar los cargos en las diversas delegaciones, en donde mujeres, hombres, peritos, abogados, estudiantes y la comunidad en general están sumando para que podamos tener mejores profesionistas, que esa es una de las finalidades importantes del objeto social, crear grupos de trabajo en la academia que permitan a través de la especialización buscar que la sociedad resulte ser beneficiada, principalmente por los aspectos éticos, de compromiso, valores que son sumamente importantes, el profesionalismo y la responsabilidad que deben de tener siempre en el ejercicio de la profesión. Y por ello, creo que ha sido el éxito en poco tiempo de que mucha gente de diversas partes de la República Mexicana y del extranjero se hayan sumado a este magno proyecto, Alejandro. Fíjate qué interesante que nosotros como abogados podamos decir, oye, sí es cierto, Barra Nacional de Abogados, Barra Latinoamericana, Colegio Nacional de Abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Infinidad de personas morales que hoy se encuentran agremiando abogados y que tal vez en algún momento de la vida alguien diga, no, vente conmigo, no, es que te conviene más conmigo, es que te conviene, ven, tendrás la libertad de poder ir. La apertura que comentas que le han dado a todos, desde los estudiantes, y yo veo que aquí nos acompaña un grupo de 4 caballeros que seguramente pertenecen a la barra, y que veo que ya dicen, no, yo también quiero participar, oye, dame chance a mí, yo quiero hablar, quiero ver qué onda, ¿no? Ahorita tú los presentas y ya nos dices cuál es el cargo que desempeña o la función que tiene cada uno de ellos, pero tú que eres abogado postulante, tú que eres estudiante, no te has titulado, de este lado en la barra también te pueden apoyar para ver cómo te titules, 1, 2, ya terminaste, tienes tu cédula, pero necesitas especializarte, ven a la barra latinoamericana. También ellos tienen diversos programas a través de los cuales tú puedes especializarte en alguna materia en especial. Requieres de información, oye, por ahí una jurisprudencia que me hace falta, que necesito saber cuál es el criterio de la Corte. Ejemplo, ahorita que la Corte en todos los juicios contenciosos administrativos que te dicen, básicamente, no recuerdo ahorita el nombre de la ministra y si me lo recuerdo, pues ni lo digo, ¿no? Pero dicen, usted tiene que agotar así de, vamos a hacerlo así chiquito, usted tiene que agotar el principio de definitividad, usted tiene que ir paso por paso para llevar
su juicio hasta llegar al amparo. Ya cuando llegue usted al amparo, entonces ya lo atiendo, mientras no. Imagínate nada más todo lo que tenemos que hacer. Sí entiendo ese principio de definitividad, pero también es cierto que te decía yo, oye, alguien por ahí, algún amigo, alguna amiga, algún compañero de la barra que esté en León, Guanajuato, que esté allá en Zacatecas, que esté allá en Los Cabos, Baja California, alguien que me pueda apoyar, porque fíjate que tengo que diligenciar un exhorto y no, hijo mano, el cliente no tiene lana para el pasaje, ni para darte, ni para ir él mismo, ¿no? Pero hay que ir hasta allá. Y entonces a lo mejor tú dices, oye, a través de la barra alguien, ¿no? Alguien que me pueda ayudar por allá. Hay corresponsalías en todas las delegaciones estatales que tenemos y los estados vecinos nos apoyan muchísimo en ese rubro. Bien, esto y más es lo que los compañeros que a continuación, aquí mi buen amigo y querido hermano fraternal, Carlos Guzmán, los va a presentar. El día de hoy invité al consejero presidente de la Delegación de Estado de México, al doctor Noel García González, está el día de hoy con nosotros. Invité también a un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, es Gabriel Figueroa Zarza, él está como subdirector en estudios y prácticas dentro del Consejo Directivo Nacional Internacional. Está el licenciado Miguel Ángel Galicia Pineda, que pues tiene una dirección triple, es muy importante, la de gestión social, asuntos jurídicos y vinculación académica. Y otro estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional es César Emanuel Guzmán González, que ocupa el cargo de subdirector de gestión social y asuntos universitarios. Bien, pues vamos a escucharlos, que ellos nos den su opinión y que nos digan. Yo allá Noel lo veo así como que estos güeyes como que están hablando muy, y yo qué, ¿no? Venga Noel, ¿qué nos platicas de la barra? A ver, ¿por qué te uniste? ¿Por qué decidiste unirte a la barra? Y hoy que ya, dinos cuánto tiempo ya llevas con ellos, ¿qué te parece esta aventura? Claro, buenas tardes. Me uní a la barra por invitación del doctor Carlos César Guzmán, ¿verdad? Y porque analizando sus objetivos, sus proyectos y demás, son muy claros y son buenos para la comunidad jurídica, ¿verdad? Y no solo para el beneficio de unos cuantos, se queda abierto para toda la comunidad jurídica. Esos proyectos, además de ser una barra que está bien constituida, con todos sus registros, que cuenta con un área administrativa, otra contable, abierta para todos los integrantes, ¿verdad? Entonces las cosas son claras en la barra. Ahora bien, como lo ha referido el consejero presidente nacional e internacional, también es una barra que toma con seriedad el objeto social de la barra, que no lo ve como una reunión para beneficiarse de unos cuantos, no la ve como una reunión social, ¿verdad? Sino que va más allá de los intereses personales. Por eso es que decidí pertenecer a la barra latinoamericana de juristas y peritos, ¿verdad? Ya tenemos 3 años en la barra, ¿verdad? Y pues estamos aquí echándole ganas, ¿verdad? Ese es el motivo por el que estamos en la barra, por sus principios, sus ideales, porque es de beneficio para toda la comunidad jurídica, así como peritos, y no para unos cuantos. Oye, pero nos comentabas que estás en el Estado de México. Así de... ¿Qué tan aguerrido ha sido o qué tan complicado ha sido que en el Estado de México agremiar a abogados que digan, oye, vente a la barra, mira, esos son los proyectos, ese es el tema? ¿Cómo lo has visto? No es fácil, pero también no es imposible, ¿verdad? Volvemos a lo mismo que tocaba, ¿no? A veces los intereses personales nos conllevan a otros grupos. Aquí no ha sido fácil para la barra, pero estamos logrando captar más agremiados, ¿verdad? Que tengan los mismos intereses que todos los que ya pertenecen a la barra, los que pertenecemos, ¿verdad? Entonces no es una labor fácil, pero este año tenemos que crecer mucho en el Estado de México.
Bien, pues esperemos y amigos abogados, abogadas, abogades de allá del Estado de México, busquen aquí al licenciado Noel. Él es presidente de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos AC, Estado de México. Por allá él los recibirá y con todo gusto les dará toda la información suficiente y necesaria para que tú te convenzas y digas, me quiero inscribir a la barra, quiero ser parte de su grupo tan selecto, y no selecto de nada más mis amiguitos, del club de Toby, no. Selecto en cuanto al conocimiento, en cuanto a la cultura, en cuanto a todo aquello que la barra comparte con todas las generaciones de abogados, abogades. Bien, Gabriel, ¿tú qué nos puedes platicar? ¿Qué cargo desempeñas y cuál es tu función? ¿Qué haces, Gabriel? Platícanos. Bueno, yo actualmente desempeño el cargo de subdirector del Comité de Prácticas, Estudios y Capacitación Jurídica en el Consejo Nacional e Internacional de la Barra. Pues prácticamente toda mi vida universitaria ha estado vinculada con la barra latinoamericana. De hecho, yo concluí el primer semestre y me interesé en buscar un lugar en el cual pudiera aprender, pudiera desarrollarme en el ámbito jurídico y trabajar en proyectos con múltiples abogados de diversas áreas. Y bueno, justamente empecé el segundo semestre, empecé a colaborar con la barra latinoamericana y pues yo investigué acerca de la barra, yo estuve solícito en hacerlo porque vi que los objetivos que persigue la barra coinciden justamente con mis ideales, con mis objetivos, sí personales y laborales, pero también coincide con una visión que tengo yo pues del mundo, de la vida, porque al final del día creo que la barra es un proyecto que persigue cuestiones más allá del ámbito jurídico. Persigue un proyecto en el cual estudiantes, profesionistas, abogadas, abogados, gente que se quiere especializar en alguna área puede colaborar y coadyuvar. Y pues ese ha sido mi recorrido en la barra. La verdad es que ya he formado parte de este proyecto 3 años, al igual que el distinguido maestro Noel. Y ha sido todo un orgullo porque he conocido a muchas abogadas, a muchos abogados, he aprendido de cada uno de ellos y mientras más crezco en la barra, más me doy cuenta que me hace mucha más falta aprender. Y eso creo que es lo que fomenta la barra. La barra fomenta que uno desee aprender, desee especializarse. Y pues es lo que puedo decir de momento. Bien, Miguel Ángel. Por ahí oí que tienes una función tripartita. No debe de ser nada fácil porque además tienes que revisar y llevar a cabo tus propios asuntos, revisar tu chamba, ver que todo avance y funcione adecuadamente. Todos los que hoy estamos aquí presentes, estamos en una oficina, algunos tal vez propia, algunos otros paguemos renta, qué sé yo, pero se genera una serie de gastos. Pero además, tengo que atender los asuntos de la barra. Pero a ti, mi estimado amigo, creo que es por 3 veces, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor Barrón. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Efectivamente, soy el licenciado Miguel Galicia. Yo me encargo del área de gestión social, asuntos jurídicos, vinculación académica. Es un área importante porque pues, es un proyecto, el de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, Asociación Civil, que va encaminado a toda la estructura social, no solamente, como bien lo refieren el doctor Guzmán, no somos una barra excluyente. Nosotros incluso también brindamos asesoría, damos la apertura a atender algunos asuntos pro bono. Esto pues en beneficio de nuestra sociedad. Hoy día aquí a mi lado me acompañan 2 jóvenes estudiantes que son 2 grandes promesas y que ellos se han dado cuenta del día a día, del trabajo diario que se lleva dentro de la barra. Una de las labores más importantes es la gestión social. Nosotros tenemos un compromiso como profesionistas con la sociedad civil. Nos hemos dado cuenta que desgraciadamente desde hace muchos años pues la labor del abogado ha venido siendo tal vez un poquito manchada por ciertos colegas que no son éticos. A nosotros nos corresponde precisamente retomar las bases, capacitar, formar a nuevos profesionistas como los que tengo a mi lado e inculcarles esa labor social que tenemos
con bases éticas, ¿no? Con bases morales, de siempre hablarle con la verdad a los clientes. Entonces la gestión social es parte de este trabajo. En el tema de los asuntos jurídicos, bueno, pues yo me encargo de revisar reglamentos, de revisar pues, temas de este tipo, sobre todo con las delegaciones que se van anexando al proyecto de la barra, tanto nacionales como internacionales. Aquí es donde hay un punto sumamente vital, un punto toral importante, porque a diferencia de otros países, México no tiene la obligación de ser colegiado. Explorando el artículo 19 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 19 de nuestra Constitución es esencial porque regula las garantías para las detenciones y el tiempo máximo de la prisión preventiva. ¿Quieres descubrir cómo este artículo te protege y cómo se aplica? Quédate aquí con nosotros en Con la Ley en la Mano Oficial. Ninguna detención ante autoridad judicial excederá del plazo de 72 horas a partir de que el inculpado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, los datos que establezcan que se ha cometido un hecho señalado como delito en la ley y que exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión. ¿Cómo se desglosa el artículo 19? Plazo máximo de la detención. Esto significa que ninguna detención puede exceder las 72 horas sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Esta medida protege a las personas de ser detenidas por periodos prolongados sin ninguna justificación legal. Auto de vinculación a proceso. El artículo establece que el auto de vinculación a proceso debe especificar el delito imputado, el lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución, los datos que indiquen que se ha cometido un delito y la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en él. Garantías para los detenidos. El artículo 19 asegura que todas las detenciones deben ser justificadas y que los detenidos tienen derecho a conocer las razones de su detención y los cargos en su contra. Esto garantiza un proceso justo y protege los derechos humanos. ¿Cuál es la importancia del artículo 19? Este artículo es fundamental porque protege a las personas de detenciones arbitrarias y garantiza que todas las detenciones sean justificadas y basadas en la ley. Es un pilar clave para un sistema judicial transparente y justo. Protección contra detenciones arbitrarias. El artículo 19 es vital para asegurar que nadie sea detenido sin una justificación legal clara y que todas las detenciones sean revisadas y aprobadas por una autoridad judicial competente. En resumen, el artículo 19 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece las garantías y límites para la prisión preventiva, asegurando que todas las detenciones sean justificadas y revisadas por una autoridad judicial. Este derecho es esencial para mantener una sociedad justa, en la que todos sean tratados con justicia y protegidos por la ley sin importar las circunstancias. Para que conozcas más de este artículo y sus aplicaciones, quédate con nosotros, esto es Con la Ley en la Mano Oficial. Barrón, como todos los jueves en punto de las 16 horas en tu programa Con la Ley en la Mano Oficial a través de la plataforma de Innovando Medios. ¿Abuso o exceso? ¿De qué se trata esta reforma al artículo 19 constitucional que nos habla de la prisión preventiva o prisión preventiva oficiosa, que se supone que la quitaron, que no la quitaron, que si regresó, que si se fue, que qué hacemos? La reforma es el artículo 19 constitucional que se dictó el 19 de diciembre de 2024 y que entró en vigor a partir del 1 de enero de este año 2025. Fíjense que esta reforma alcanza una gran relevancia y vale la pena comentarla, platicarla, debatirla. ¿Por qué? Porque además le adicionan al catálogo de delitos, fíjate nada más, le adicionan la extorsión. Y ahí yo te diría, tú tienes la última palabra porque son delitos que ya estaban en el catálogo, se habían quitado y se volvieron a poner. Tú tienes la última palabra, la extorsión. Producción, distribución y tráfico de drogas sintéticas, incluyendo el fentanilo, la droga de actualidad, el narcomenudeo, el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos que fije la ley. Por eso para nosotros es importante señalar y establecer que
desde una prohibición extensiva o restrictiva que dispone la labor jurisdiccional, nosotros habríamos de verificar qué es la prisión preventiva oficiosa. ¿El Estado está abusando de su facultad? ¿O es un exceso? ¿Qué está pasando con todo esto? Sin más contratiempo, le damos la cordial bienvenida a nuestro amigo el doctor Leonardo Fragoso Cruz, quien se encuentra esta tarde con nosotros, y al doctor Gonzalo Covarrubias Cepeda, quienes hoy van a platicar con nosotros acerca de esta reforma constitucional, y vamos a verificar con un poquito de antecedente que Gonzalo nos va a explicar de cómo se fue dando todos estos cambios a través del tiempo. Gonzalo, empezamos contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Alejandro. Hablar de la prisión preventiva en México ahorita es un tema de actualidad, es un tema también derivado de enojo social, es también un tema que se ha venido utilizando desde el sector político para dar cabida a una medida cautelar dentro del proceso penal que va a garantizar la comparecencia de una persona procesada al proceso penal, va a garantizar que la investigación no se encuentre interrumpida ni afectada, y también va a garantizar la seguridad de la víctima. Por lo menos esos son los objetivos que tiene esta medida cautelar dentro del artículo 19 constitucional. ¿Está o no prohibida la prisión preventiva desde el ámbito internacional? Eso sería una pregunta primero a considerar. La respuesta es: no está prohibida. Si nosotros le echamos un vistazo tan solo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nos vamos a encontrar que la prisión preventiva sí está permitida, y lo refiere claramente la Convención en los términos previstos en la ley. Sin embargo, derivado de algunas sentencias que se han dado al cobijo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha dejado claro que la prisión preventiva debe ser justificada y no oficiosa, porque inclusive eso fue la materia del debate en uno de los casos en que México fue parte. Inclusive me acuerdo que fue el ministro en retiro, Cosío Díaz, y dijo: en México no está prohibida la prisión preventiva, lo que se cuestiona es que la prisión preventiva sea irreflexiva en su imposición. Entonces, básicamente, cuando nosotros enfocamos nuestros esfuerzos en desentrañar el verdadero sentido y objetivo del artículo 19 constitucional, entonces lo primero que nos debemos preguntar es: ¿la prisión preventiva es o no irreflexiva? Inicialmente, cuando se incorpora esta figura de prisión preventiva oficiosa, encontramos que la prisión preventiva todavía permitía una reflexión. ¿Y eso por qué? Porque tan solo encontramos que hubo jueces en todo el país que malamente se dijo que habían inaplicado el artículo 19 constitucional. Yo no considero que se haya inaplicado el artículo 19 constitucional para dar cabida a dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa como una irreflexión, valga la expresión. ¿Y esto por qué? Voy a explicar por qué motivos considero que no fue una inaplicación, sino más bien fue nada más una aplicación de ley más favorable. Y para eso me voy a remontar a unos antecedentes que van más para atrás en torno a la prisión preventiva oficiosa. El primero de estos antecedentes lo vamos a encontrar con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011. Esta reforma del 10 de junio del 2011 impactó en el Estado mexicano porque es una reminiscencia, una derivación del caso de Rosendo Radilla Pacheco. Recordemos que en el año de 2009, específicamente en el mes de noviembre, se dictó una sentencia en contra del Estado mexicano derivada de la desaparición forzada de personas de Radilla Pacheco. Okay. Entonces, derivado de esta reforma constitucional del 2011, se van incorporando figuras dentro de la interpretación que el Estado mexicano debe hacer para potenciar los derechos humanos. Esto es, encontramos un artículo primero que reconoce por una parte, en el primer párrafo, los derechos humanos, o sea, como parte de lo que nosotros gozamos como personas, los derechos humanos y sus garantías otorgadas para su protección.
Y claramente se dice dentro del mismo párrafo primero del artículo primero constitucional, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que la propia Constitución establece. Esta es la primera base. La segunda base, de la cual también se derivan cuestiones que trascienden al aspecto de la interpretación del artículo 19 constitucional, lo encontramos en el segundo párrafo, cuando se establece las normas sobre derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia. Aquí encontramos claramente que se potencia la interpretación. Pero ¿qué es la interpretación conforme? La interpretación conforme podemos traducirla en un esquema de armonización, a través de la cual, dando diversas técnicas de interpretación o de desentrañamiento del sentido de una disposición, vamos a dar el sentido a un caso concreto y vamos a aplicar la norma más favorable. Encontramos interpretación conforme en sentido amplio cuando armonizamos todo el sistema jurídico o todas las normas aplicables al sistema jurídico mexicano para dar solución a un caso concreto, aplicando el principio pro persona. Estaremos frente a una interpretación conforme en sentido estricto cuando vamos a escoger de dos o más interpretaciones jurídicamente válidas y se va a aplicar la que más favorezca los intereses de la persona y la que más se asocie con el caso concreto. Pero también si ambas interpretaciones que comentamos hace unos momentos son insuficientes para dar solución, entonces también esta regla de interpretación conforme se traduce en una inaplicación. Entonces empezamos a tener dentro del territorio nacional otra vez de vuelta lo que conocimos desde hace muchos años como el control difuso o control americano. Recordemos que esto es lo que sienta las bases dentro del esquema protector de derechos humanos y sus garantías en el territorio nacional a partir de la reforma constitucional del año 2011. Esto lo traigo a colación porque trasciende con el paso de los años, porque recordemos que se incorpora dentro del texto del artículo 19 constitucional la figura de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuestionada? Sí. ¿Podría considerarse un abuso? Pues en parte también se puede considerar un abuso, pero también podríamos considerar que es una forma en la cual el Estado controla a la sociedad por medio de estas figuras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una amenaza. ¿Amenaza de qué tipo? Una amenaza de tipo general porque les dicen, oye, si cometes esto vas a tener que enfrentar tu proceso privado de tu libertad bajo el esquema de prisión preventiva. Sin embargo, recordemos que cuando el texto constitucional incorpora esta figura de la prisión preventiva oficiosa, señala claramente el poder reformador, que el juez de la causa o el juez que conozca del asunto impondrá oficiosamente la prisión preventiva oficiosa en los siguientes delitos. ¿Esto por qué es importante? Porque lo que acabo de decir tan solo del término oficiosamente fue interpretado bajo un esquema de mutabilidad constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Nunca se inaplicó el artículo 19 constitucional, simplemente se le dio un significado al artículo 19, pero también hay que ser muy directos en ese sentido. Ese significado que se le da a la palabra oficiosamente del artículo 19 constitucional dentro del Pleno Regional Centro-Norte es en el sentido de que si lo pide o no el Ministerio Público, el juez debe proveer sobre la prisión preventiva como medida cautelar, pudiéndola imponer o no imponer, porque ese fue el verdadero sentido que le dio el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte de la República Mexicana. Entonces, nunca se inaplicó el artículo 19, solamente se le dio un nuevo significado. Y a ese significado que yo le atribuyo, en este caso el juzgador le atribuyó al texto constitucional, pues se tradujo en una mutabilidad constitucional de interpretación. Y entonces tendríamos que buscar con ese control difuso y ese artículo 19 una ley que sea acorde a lo que aplica nuestra Constitución. Sí. ¿Y si no es así?
Y si no es así, también hay interpretación, valga la expresión, estamos en puros esquemas de interpretación. Sí, porque ahorita vamos a brincar y ahorita aquí el doctor Leonardo nos va a explicar también esta temática en donde, a ver, si ese control difuso me dice, a ver, tú juzgador puedes y tienes la facultad de armonizar las leyes, por así decirlo. Y sin embargo, hoy a donde vamos a llegar es al punto en donde no puedes hacer ninguna interpretación más allá de lo que te diga la norma, ¿cierto? Sí. Bien, jóvenes, bueno, señoras, señores, tú que estás ahí en las redes sociales, este tema del artículo 19 constitucional, pareciere que, no, hombre, pues es para los imputados, para todos los que se encuentran relacionados con un proceso penal, para todas las personas que hoy están ahí, y tú dirás, sí es una medida cautelar, y perdón para todos los abogados, que todos los días tenemos que estudiar y seguir estudiando. Oye, pues una medida cautelar, ¿no? Pues prisión preventiva justificada, pues ya la pidió el MP, porque también la puede pedir la víctima, el ofendido, el asesor jurídico, ¿no? El particular o el privado o el público, y entonces dices, y luego, ¿en dónde quedan los derechos también del imputado? Sí. Y volvemos a la interpretación de la ley. Sí, y de hecho, ahorita ya con las reformas constitucionales de diciembre del año pasado, bueno, del último día, fue el regalo de Año Nuevo. Claro. Entonces, ¿qué encontramos? Que ya no se puede interpretar para potenciar derechos humanos. Ya no. Y eso, de alguna forma, rompe con todo lo que había sido el trabajo de interpretación constitucional dado al cobijo de los tribunales. Y recordemos que eso también era parte de nuestra tradición jurídica. ¿Por qué? Perdóname, Gonzalo, perdóname que te interrumpa, pues si no se me ve el avión también a mí, oye. Sí. Leonardo, a ver, y entonces, derechos humanos, obstáculo, beneficio o prohibición. Ustedes que son los expertos, yo estoy aprendiendo mucho de constitucional ahorita, me encanta el tema porque está buenísimo. Tú que estás ahí, que lo estás viendo, dale un dedito para arriba si te agrada el tema, un dedito para abajo si no, y después compártelo con toda la gente que puedas, con todos los que se dediquen al derecho penal y a todas las ramas del derecho. Comparte estos programas, son buenísimos y de verdad te van a servir de mucho. Venga. Pues beneficio no resultó tan benéfico, porque independientemente de que un delito pueda ser materia de una prisión preventiva, pues lo cierto es de que al final de cuentas no necesariamente la prisión preventiva es el único vínculo con el cual se puede lograr la comparecencia de un imputado al proceso penal. Tampoco es la única forma de proteger a la víctima, ni tampoco es la única forma de evitar la obstrucción de una investigación. Entonces, recordemos que hay muchísimos medios para poderlo lograr, y el problema es de que lo estamos nada más viendo desde el punto de vista de la prisión preventiva, y muchas veces la prisión preventiva, el problema es que se decreta con bases mínimas de investigación. Ese es el verdadero problema, porque para vincular a proceso es estándar mínimo, dato de prueba. Es decir, no es una cuestión que vaya más allá de toda duda razonable. Estamos hablando que son meros datos de prueba, lo que se necesita para vincular a proceso y para poder, en su caso, pues fijar como medida cautelar la prisión preventiva, porque recordemos que se puede dar en dos momentos. Una, con la audiencia inicial. ¿Qué pasa si el imputado dice, quiero que la situación jurídica se defina en este momento? Bueno, se define la situación jurídica y en su caso se hace el pronunciamiento sobre la medida cautelar, si es que fuera el caso. Pero ¿qué pasa si pide que sean las 72 horas o que sean las 144, dependiendo de qué es lo que más convenga a su defensa? Claro. Pues mientras tanto se queda. Y el problema es que al final el trato es de privación de la libertad, porque podrán decir lo que quieran, de que nada más es una restricción de la libertad y demás, porque la privación es la sentencia, pero el tiempo que el sujeto está dentro de la cárcel o dentro de un reclusorio preventivo, lo cierto es que nadie se lo va a devolver. No, pero el juzgador te dice al final en la lectura de la sentencia, se abona el tiempo que estuvo guardado. Exactamente, desde el primer momento en que fue puesto a disposición de la autoridad administrativa responsable o el ministerial o hoy fiscalía, desde ahí para acá y dices, oye, ¿cuánto tiempo lleva ya guardado? Hoy hablar de delitos por alimentos o por dejar de dar alimentos, ¿a quién afectas directamente?
bueno, pues de entrada afectas a tus hijos, definitivamente. Mira, la obra del Espíritu Santo solamente se dio una vez en la historia del mundo. Hasta hoy eso es lo que sabemos. Los escépticos hablan de otras cuestiones, nosotros fijaremos nuestra atención en esta conducta que muchos adultos e incluso algunos muy jóvenes todavía, inexpertos, 16, 17 años, 15 años, ya son papás, esos jovencitos, esas niñas, toda esa gente que a temprana edad se hacen de obligaciones, se llenan de esas obligaciones que después les complica la vida. Te decía yo, la obra del Espíritu Santo solo fue una vez. Hoy, para que haya una criatura, se necesitan 2 personas, ¿sale? Luego entonces, mami y papi, mamá y papá, simplemente. ¿Qué va a pasar? Ah, bueno, mamá, pues ya hizo su parte, ya sembraste la semillita, ya mamá cosechó, todo hizo toda la chamba, ya nació el bebé, la bebé, el bebé, ya nació un hijo, una hija. Híjale, y si te tocan gemelos o triates, o porque hay muchas mamás que de repente no solo es uno, son 2, 3, 4, 5, pero en fin. ¿Qué ocurre? Mami, bueno, pues se llena de la obligación de cuidar, salvaguardar toda la integridad de esa criaturita, de ese bebé que está desvalido hasta ese momento, ¿sale? Y papá, como normalmente es costumbre, se transforma en el proveedor. Ese proveedor que tiene que allegar, y dicen por ahí, casa, vestido y sustento. Y dentro de toda esta casa, vestido y sustento hablamos, bueno, pues los alimentos en general. No solo es la manutención de que tienen que comer, tienen que calzar, tienen que vestir, tienen que vivir adecuadamente, tienen que tener el servicio médico o la salud, tienes que cubrir la educación, o sea, todo eso y todo lo que hoy tú ya sabes que implica los alimentos. Por supuesto que el derecho se ha transformado. Y este derecho en su transformación y el mundo en su transformación ha venido cambiando. Hoy las conductas de aquellos papás o mamás, porque para ambas partes se aplica igual, de aquellos papás o aquellas mamás que dejan de proporcionar alimentos, ambas partes juegan un rol muy, pero muy principal en la procreación, en el tema familiar. Digo, no solo en la procreación, en el tema de la familia. Mamá normalmente decía yo, pues se encarga de cuidar al bebé o a los hijos, está en casa, alimentos, casa, llévalos a la escuela, llévalos al médico, todo lo que mamá tiene que hacer. Que hoy los roles también se han cambiado y muchas veces papá es el que se queda en casa y tiene que cubrir todas esas necesidades, todos esos ámbitos que mamá cubría, porque ella es quien trabaja, tiene que ser así. Bien, fíjate nada más, hablar de alimentos hoy implica que si papá dejó de dar alimentos o mamá dejó de dar alimentos, quien esté obligado, incurre en una conducta que a la postre se va a transformar en un delito. No solo es ese tema de, anteriormente decían, bueno, pues abandono de persona, ya se quedó ahí, va. Hoy ya muy claramente dejas de dar alimentos y se transforma en un delito. ¿Sale? No solo que pases y te anoten ahí te sumen a la lista de malos proveedores de alimentos. No solo eso, ¿no? Muchas cosas, trae muchas consecuencias que vamos a platicar hoy a lo largo de este programa. Hoy, para platicar este tema, se encuentra con nosotros la doctora Blanca García Sánchez. Ella es licenciada en Derecho, ha cursado diversos grados, especialidades, maestrías, doctorados, y ella es especialista en la materia del derecho. Hablar del derecho es hablar que somos especialistas en diferentes áreas o ramas, pero dedicarse a una sola rama es complicado. Bien, hoy nuestra invitada nos va a platicar acerca de este tema que implica un delito por dejar de dar alimentos. Principales víctimas, los menores de edad. Doctora Blanca, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Alejandro Barrón, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto y un placer estar con tu auditorio y contigo, claro.
Bien, tú que estás ahí en redes sociales, que estás en tu teléfono celular, en tu tablet, en tu máquina de escritorio, en tu laptop, y la forma en la que nos estás viendo, si tú quieres hacer alguna pregunta o te identificas con alguna de las temáticas que manejaremos o mencionaremos hoy en el programa, puedes escribir a las redes sociales de Con la Ley en la Mano Oficial o a las redes sociales de Innovando Medios TV, y con todo gusto nuestra invitada te contesta esa pregunta. Y te pedimos de favor, dale like si te agrada el programa, un dedito para abajo si no te agrada, y dinos por qué no te agradó, qué es lo que no te gustó, para que nosotros día a día vayamos perfeccionando este tema. Doctora Blanca, a ver, alimentos, ¿qué son los alimentos? Bueno, para mí es muy importante en primer lugar comunicarme de manera sencilla con tu auditorio, porque yo creo que esa es la finalidad precisamente de estas charlas jurídicas, que a la población en general, no importa si son abogados, si son estudiantes o bien una ama de casa, claro, tengan conocimiento de qué son en realidad los alimentos, qué es lo que puedes hacer cuando vives determinadas situaciones. Para mí me gustaría comenzar a hablar que en el caso en particular tenemos diferentes criterios, como en su momento la perspectiva de género, y hay que hablar desde ese punto de vista, dado que en el caso en particular hablamos de menores, de mujeres, de ancianos y de hombres, quienes pueden solicitar estos alimentos. Los alimentos incluyen, por supuesto, las circunstancias elementales para poder sobrevivir, pero no únicamente estas circunstancias para comer, para vestir, para calzar, sino, claro, implican otros aspectos muy importantes, como nuestra cultura, nuestra educación, en el caso en particular, pues incluso alguna diversión a los que tienen derecho los menores. Sé que Alex lo ha centrado básicamente en los menores de edad, sin embargo, claro, reitero, hay que enfatizar que esto puede aplicar para las mujeres, la esposa, la concubina, la pareja incluso de hecho y, claro, por supuesto, la cónyuge. Esto es importante destacarlo, la inteligencia de que evidentemente, reitero, tenemos diferentes derechos que se encuentran previstos tanto en nuestro Código Penal como en el ámbito del derecho familiar. Quiero comenzar explicando algo muy sencillo. Sé perfectamente que Alejandro Barrón ya nos explicó que todo comienza con la procreación. Evidentemente surgen derechos y obligaciones una vez que se concibe a un menor de edad. Pero ¿en qué momento vamos a formalizar esa circunstancia? Pues básicamente cuando se logra registrar a ese menor de edad, y entonces ya tenemos identificado quién es el padre, quién es la madre. Entonces surgen obligaciones jurídicas bajo un contexto ya formalizado. Sin embargo, si ustedes comienzan a preguntar, bueno, yo soy madre soltera y la pareja de hecho que yo tenía, pues en realidad en un primer momento no quiso hacerse cargo respecto de nuestro hijo. ¿Puedo solicitar alimentos con el juez en materia familiar? Sí. En su momento, claro, comenzando de circunstancias básicas, como solicitarle al juez en materia familiar que reconozca esa filiación que se tiene con respecto a su hijo y quién es el papá, mediante, claro, todo un proceso de carácter judicial, para que en su momento puedan dar estos alimentos que le corresponden para vivir de una manera digna. Alimentos, vivir de una manera digna y además responsable, porque hoy aguas, no te puedes agarrar y gastar la lana o malgastar esa lana que te están dando para que vivas y para que tú estés ahí, aguas. También, y no es el hecho de que te voy a estar fiscalizando a ver en qué te estás gastando mi dinero, porque muchos, y aquí nuestra invitada nos dirá, y esto de repente nos causa gracia, pero muchos de los caballeros que proporcionan alimentos dicen, no, es que tú los quieres para gastártelos con el otro, no, y viceversa, no, es que te los gastas con la otra, no, y no te voy a dar, además, ¿por qué te voy a dar? Déjenme les comento además de esto. Hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes. Hijos medianos, pues el tamaño del hijo será el tamaño del problema que tengamos y de la responsabilidad que avancemos. Ya nos decían, los alimentos. Y estos ya escuchamos qué es y de qué se trata. Bien,
Los hijos tienen derecho a percibir alimentos, de papá o de mamá, según sea el caso. Mamá tiene derecho también, si mamá no trabaja, tiene derecho a recibir esos alimentos, ¿cierto? En la inteligencia que, por supuesto, se rigen por diferentes reglas. Bueno, a mí me encantaría comenzar a indicar cuáles serían los tópicos de nuestra plática del día de hoy, referente a en qué momento se convierte en un delito, porque esta es la temática principal. Una vez que tenemos identificado algo tan básico de ese derecho que tienen los hijos o la esposa o la concubina, perdón, ¿qué acontece? Bueno, ya tenemos identificados quiénes son los que tienen derecho. Muy bien. ¿De quién es la obligación? Ya indicamos que de papá o de mamá. Ya el juez familiar en su momento, bueno, ya precisó cuál es el porcentaje respecto del salario que tiene el papá para poder en su momento dirigirlo directamente a este rubro que ya indiqué que son los alimentos. Bueno, si todo funciona de manera adecuada y conforme a derecho, pues evidentemente no hay delito. ¿Por qué? Porque se está llevando de manera adecuada y se está proporcionando estos alimentos a los hijos, a la esposa concubina o bien, ya reitero, la mamá de esos menores de edad. Pero ¿qué pasa cuando en su momento ya existe la intervención de un juez familiar donde a Juan ya le indicaron cuál es la parte proporcional de su salario que tiene que proporcionar para sus hijos? Vamos a decir una cantidad en este momento de carácter ficticio en cuestiones de porcentaje, supongamos que le asignaron el 20% del salario total y las formas a través de las cuales en su momento va a ser cobrado esta pensión alimenticia. Puede ser a través de diferentes formas, a través de un billete de depósito, a través de depósito a cuenta, y entonces el individuo, el sujeto, Juan, de manera voluntaria decide simplemente desentenderse, ya no proporcionar estos alimentos. ¿Qué sucede? Porque esto, auditorio, es precisamente la temática principal. Ya lo dijo Alejandro Barrón, pareciera cualquier cosa, pero en esta actualidad, dentro de esta Ciudad de México, tengo conocimiento que los juzgadores son muy severos con esta temática, porque hablamos que existen consecuencias jurídicas a través de las cuales no solo te pueden vincular a proceso, sino que adicionalmente incluso bajo una medida cautelar tan estricta que te pueden llegar a privar de la libertad. Por eso es tan importante la temática del día de hoy. Aguas. Si no quieres que te inicien tu carpeta de investigación, que seas requerido y en su momento hasta detenido por la Fiscalía o lo que todos conocemos como el Ministerio Público, y después te pongan a disposición o salga una orden de aprehensión en tu contra porque tú digas, ay, ¿qué puede pasar, hombre? Nada, ya luego le doy. No, espérame, no te confíes. Y cuando vayas con tu abogado, como lo hemos dicho siempre, ve con tu abogado de confianza. A quien más confianza le tengas, que sea tu abogado, tu abogada, tu abogades, pregúntale y dile, oye, sé honesto conmigo, sé honesta, dime qué es lo que va a pasar si yo dejo de cumplir, dime hasta dónde puede llegar este tema de que yo deje de dar mi dinero para la manutención o para los alimentos de mis hijos, porque imagínate que un día, pues, te la voy a poner bien sencilla, vas saliendo de donde vives o vas saliendo de tu chamba. Trabajas en X lugar, ahí en los sopes de Doña Pelos, y resulta que vas saliendo de tu trabajo y tus compañeros, compañeras, todo el mundo está ahí, y llega la policía. A ver, venga para acá, Juanito Pérez. Sí, hay una orden de aprehensión en su contra por dejar de dar el gasto. Primero, tu seguridad jurídica. Segundo, toda la gente ya se enteró y vio cuáles son tus broncas o parte de tus broncas que apenas van a empezar, todos tus problemas. Y después, pues dile a tu abogado, a quien te representó en la carpeta o en tu juicio de alimentos, oye, ¿por qué no me avisaste?
Eso es parte nada más a donde puede empezar tu problema. Vamos a tener que empezar a decir adiós. Y antes de esto, doctora, un mensaje que tú le quieras mandar a nuestros amigos en redes sociales. A mí no me preocupa si hoy me viste, si no me viste, si nadie se conectó. ¿Sabes qué me interesa? Que le des like, que compartas. ¿Cuántas personitas posteriores al día de hoy van a estar revisando, compartiendo este programa? Eso es lo que nos preocupa, nos interesa. De repente sí hemos tenido una gran audición y de repente nadie, pero cuando vemos las estadísticas de cómo revisaron nuestros programas, híjole, padrísimos, buenísimos, y son de los que más tienen. ¿Qué le dirías a nuestros amigos en redes sociales para que se preparen y no dejen de dar alimentos? Bueno, en primer lugar, reitero algo que dijo Alejandro Barrón, que me parece muy interesante. Los alimentos son para los hijos. También destacó algo súper fundamental. La problemática es en la pareja. Pero entonces iríamos básicamente a algo fundamental. Alimentos para hijos como un derecho fundamental. Mujeres, hay que exigir esta circunstancia como parte de ese derecho fundamental, en representación, y hay que entenderlo perfectamente de esa forma, en representación de esos menores que por sí no pueden ejercer su derecho. Pero también hay que aprender a ser flexibles, es decir, en su momento saber escuchar a la contraparte. Me parece que esa puede ser una buena negociación con la que en su momento fue tu pareja, con la que en su momento lograste acuerdos, incluso cuando realizaron ese inicio de esa relación que los llevó a la postre a tener hijos, y me parece que pueden centrarse básicamente en esa circunstancia. Agradezco a Alejandro Barrón por tu invitación, muchísimas gracias, y bueno, ojalá que en lo futuro tengamos nuevamente la oportunidad de participar contigo. Te agradezco mucho. Claro que sí, Blanca, vas a ver que vamos a hacer otros programas en otras materias. Es súper interesante poder contar con invitados, conocedores, ilustrados, y un servidor. Siempre aprendemos más. Te invito a que compartas este programa con otras personas, a que les digas, oye, échate un clavado ahí con La Ley en la Mano Oficial, ahí en las redes sociales, está buenísimo, hablaron de este tema, hablaron del otro tema, y muchas veces tú te vas a identificar con esos, y si requieres que te asesoremos jurídicamente, con todo gusto, comunícate aquí a las redes sociales o a los números telefónicos de Innovando Medios de Con la Ley en la Mano, y con gusto te vamos a apoyar. Gracias por haber estado esta tarde con nosotros y acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima.